¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra sesión académica de esta semana. Les recuerdo que al finalizar esta sesión se pondrá el link de registro. En esta ocasión podrán especificar ahí si van a requerir su constancia. Esta tiene un costo de 40 pesos simbólicos para gastos administrativos. Recuerden que esta constancia tiene un valor de 2 puntos académicos curriculares. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida a nuestra sesión del día de hoy, que es sobre microbiota, metainflamación y enfermedades autoinmunes. Por el médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así como maestro en salud pública por la Salud Pública Internacional por Carisma University en Reino Unido, ¿verdad? Certificado a nivel internacional por Harvard Global Systems Tools, así como investigador en obesidad, síndrome metabólico y microbiota. El director de nuestra organización, el doctor Uriel Barraza Muñoz. Un placer estar de nuevo con usted, doctor. Adelante. Hola, Karen, hola a todos, buenas noches, esperando que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta sesión que se convocó de manera extraordinaria para no dejar pasar una semana sin tener alguna sesión académica. Y bueno, en la parte que manejamos de este lado, que es lo que tiene que ver todo con síndrome metabólico y microbiota, en sus comentarios han puesto mucho que toquemos un poquito más de temas, ¿no? Ahora que ya se está viendo todo el espectro de la microbiota que puede cambiar la homeostasis o tenernos con alguna enfermedad. Y esta clase es algo interesante porque hemos visto vías de regulación, hemos visto que la microbiota no solo está en el intestino, pero ¿qué pasa en el sistema inmunológico? ¿Qué cambios hay en cuanto al sistema inmune innato y el adaptativo, ¿no? A veces se nos olvidan esa diferenciación básica que es lo innato, lo que no tiene memoria, lo que es de alguna manera genérico, principalmente son respuestas celulares, y la parte humoral adaptativa, ¿no? ¿Cómo se genera la tolerancia? ¿Por qué no las bacterias generan anticuerpos o por qué no si nos da una infección, y les voy a poner un ejemplo, por una E. coli, no generamos anticuerpos y nos puede volver a dar E. coli, ¿no? Y entonces, ¿cómo funciona este proceso? Entonces, el día de hoy vamos a ver justo la microbiota y su desarrollo a la par con el sistema inmunológico y qué pasa con las enfermedades autoinmunes, ¿no? Que regularmente y que pues por el término inmunológico y enfermedades autoinmunes, pues seguramente tienen algo que ver. Entonces, déjenme compartir pantalla para iniciar la clase. Bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Listo. ¿Me confirman nada más en el chat si ya se ve, por favor? Perfecto. Empezamos. Bueno, pues el tema de la sesión como tal, ya vimos que es microbiota, metainflamación y enfermedades autoinmunes. ¿Qué vamos a ver? Pues siempre es bueno recordar qué es la microbiota, ¿ok? Porque a veces se nos olvida o a veces pensamos que es un término tan genérico que ya todos lo manejamos y siempre va a haber alguien nuevo en estos temas y es muy importante tener en cuenta esa novedad en el tema para que de alguna manera pues tengan las bases, ¿no? Y son 3, 4 slides bases que nos ayudarán a comprender mejor este tema. De ahí vamos a ver la metainflamación. Básicamente es un cambio de nombre a un estado preinflamatorio multisistémico, ¿ok? Que ese es un cambio al término porque es un término que engloba mucho más cuestiones fisiopatológicas, ¿no? Está muy enfocado evidentemente a un estado proinflamatorio persistente, como lo es la obesidad y el síndrome metabólico. Ok, pero entonces imagínense qué pasa si el paciente tiene obesidad más algo autoinmune. Seguramente tiene una alteración doble a nivel inmunológico y pues justo por eso se le va a llamar metainflamación. Lo vamos a ver un poquitito más adelante. De ahí
cómo la microbiota puede generar autoinmunidad, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema inmune adaptativo? ¿Qué pasa con el sistema inmune innato? ¿Y cómo te puede generar autoinmunidad? Y de hecho ya hay estudios, y están corriendo estudios con inmunoterapia para ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, estaba yo checando una actualización de ayer donde decían que hay 10 estudios y protocolos de cómo la microbiota puede beneficiar la inmunoterapia en ciertos tipos de cánceres, ¿no? Y pues están aprobados por la FDA, entonces seguramente nos darán resultados muy pronto sobre cómo potencializa, ¿no? Ahorita la microbiota está teniendo mucho auge, los probióticos, los prebióticos, los simbióticos, los posbióticos, pero hasta ahora son coadyuvantes, ¿no? En nuestra responsabilidad como médicos o como científicos, pues bueno, debemos de tener en cuenta que de alguna manera estos productos están en la fracción de los suplementos, pues bueno, no tienden a curar una enfermedad, pero sí a coadyuvar al tratamiento, ¿no? Y seguramente ustedes han tenido mucha experiencia con ellos, y sí, sí funcionan como coadyuvante en varias enfermedades, no en todas. Y justamente al final les agregué una guía práctica de cómo dar probióticos de alguna manera bien. ¿Ok? Y justamente ese es el punto, bueno, nos vamos al punto 4 que nos modifica la microbiota, cómo podemos regularla. Y el 5 lo que les comentaba, una guía rápida de cómo poder elegir un probiótico, un prebiótico o un simbiótico. Y bueno, vamos a comenzar. Eh, este slide lo uso mucho en muchas clases, pero justamente hoy, el día de hoy lo actualicé porque ya hay información extra, ¿no? Tenemos en cuenta que la microbiota es el conjunto de microbios, pero no solo es eso, porque los virus también forman parte de la microbiota, aunque no sean entes vivos como tal, ¿no? A veces hasta la definición del propio virus es engañoso y nos causa conflicto, pero pues no es un ser vivo como tal, pero está dentro de la microbiota. Hablan que hay más de 5,000 especies englobadas de todo, de bacterias principalmente que generan la microbiota. Tengan en cuenta este esquema, que me gusta mucho ese ejemplo de cómo hay microbiota pues, en todos lados, ¿no? No puso una imagen de un intestino con bacterias, porque la microbiota está en todos lados. Hay algo importante, debemos de empezarla a nombrar de donde la estemos estudiando. Ejemplo, aquí a lo mejor podemos estudiar microbiota y piel. Entonces, la microbiota de la piel, ¿ok? La microbiota de la superficie ocular, la microbiota de la cavidad oral, la microbiota intestinal. Entonces, siempre que hablemos de microbiota hay que acostumbrarnos a decirle de dónde la estudiamos, porque no es la misma la microbiota en todas las partes del cuerpo. ¿Ok? Entonces eso es bien importante. Digan microbiota más el órgano, sistema o la localización que están estudiando. De ahí les decía, ¿qué forma la microbiota? Pues principalmente bacterias. En cuanto a especies, no en número, porque en número hay más virus, en realidad porque son más pequeños. Pero la microbiota comprende lo que son bacterias como tal, que hay 99% de estos 4 grupos, que son los firmicutes, los bacteroidetes, las protobacterias y las acinobacterias. ¿Ok? Hay mucho estudio sobre firmicutes y bacteroidetes que de hecho de ahí viene el estudio de la microbiota para la obesidad y para la diabetes. Actualmente ya no se utiliza mucho, les contaré en unos slides más adelante por qué, pero sí fue base de la experimentación de esto. Hongos, tenemos hongos también que residen dentro de nosotros, que se encuentran de alguna manera no suprimidos, pero sí estables, ¿no? Donde nos generan una homeostasis y no un daño. Pero, por ejemplo, la cándida, ¿no? Un ejemplo claro es en los pacientes con inmunosuprimidos, ya sea por quimioterapia o por una inmunodeficiencia, ya sea primaria, secundaria o que tengan VIH, eh, pueden tener cándida, ¿no? Y en pacientes que no están inmunosuprimidos, pues no, la verdad es que no nos da cándida como tal. Entonces, también los hongos forman parte de la microbiota y algunos parásitos. ¿Ok? Esa es una actualización justamente de este año donde nos hablan de qué es la microbiota como definición. ¿Ok?
De ahí qué evidencia tenemos. Y también este slide lo repito en mis pláticas porque para muchos es un tema nuevo, sí como tal, no en cuanto a su estudio, porque resulta que desde el siglo pasado se ha tenido la evidencia y se ha estado trabajando en el tema de la microbiota, pero ahora, pues bueno, es el boom, es el nacimiento de una nueva rama de la medicina que pues es la microbiota, muy diferente a microbiología. De aquí todos seguramente llevamos microbiología y nos dedicamos a ver microbiología patógena, puras bacterias que nos causan enfermedad, ¿no? Y de hecho, como médicos también a veces tenemos el pensamiento de que una bacteria pues nos causa enfermedad y no necesariamente es así, porque también hay bacterias saludables. Entonces, hasta el momento hay muy poquitas universidades en el mundo que llevan el tema de microbiota saludable y microbiota patógena, ya separando el tema de microbiología. ¿Ok? Entonces, esto, bueno, los invito cuando les toque hacer planes de educación o ser directivos de sus universidades, pues bueno, lleven esta buena nueva de cómo debemos ya separar la microbiología y hablar de microbios saludables y microbios patógenos. Para esto, evidentemente hay varias herramientas científicas donde nos ponemos a estudiar. Una de ellas, y yo creo que la más revisada a nivel mundial, o por lo menos de este lado o de este continente, justamente es PubMed, que depende del gobierno de Estados Unidos, de la parte de sistemas de salud, y es un buscador básicamente donde hace el compendio mundial de todos los artículos que tienen cierto puntaje y evidencia científica, pero además que cumplen ciertos criterios para poder estar ahí. Entonces, algún artículo, algún estudio que aparezca en PubMed, lo tomamos con una buena referencia, porque lo revisan un montón de personas y muchos expertos. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos al buscador ahorita y ponemos PubMed, y le ponemos en el buscador dentro de PubMed microbiota intestinal o gut microbiota, vemos que nos arrojan 48,067 resultados. ¿Ok? Esto seguramente no ha cambiado, lo puse hace como unas 8 horas, seguramente un artículo más se publicó, ¿no? Pero entonces, ¿qué nos resume esto? A que hay 48,067 referencias del que llevan como parte del título microbiota intestinal, más las quizá miles o millones que tienen el término microbiota entre su texto. Aquí solo nos habla del título. Entonces, vean, hay 48,000 estudios, ya sea revisiones bibliográficas, reportes de casos, metaanálisis, estudios fase 1, fase 2, hay 48,000. Entonces, hay evidencia, como cualquier otra enfermedad, hay un montón de evidencia. Los invito a buscar. De ahí ahora, lo que nos compete, podemos aún ser más exquisitos en la búsqueda. Ver, ok, microbiota intestinal y obesidad y diabetes e hipertensión. Bueno, aquí justamente, ¿cuántos artículos o publicaciones hay hasta el momento donde engloben la microbiota intestinal con lo autoinmune? Y nos arroja 1,500 resultados. Entonces, ¿hay evidencia de esto? Pues también la hay. Y justamente vamos a revisar la más importante que hay hasta el momento. Si nosotros ahorita nos imaginamos una bacteria, pues es unicelular para empezar, es muy demasiado pequeño, algunas micras de diámetro, de tamaño, pero si juntáramos a toda la microbiota de un paciente, evidentemente modelo anatómico, que sabemos que es 1,70 de estatura, 70 kilogramos, consideramos que el peso total de todas las bacterias que tiene, no solo a nivel intestinal, a nivel de piel, a nivel de cavidades, mucosas, es alrededor de 2 a 2,5 kilos de bacterias. ¿Ok? En mujeres es un poquito menos, pero podemos poner una media de 2 kilos de bacterias que tenemos en nuestro organismo. Y la literatura internacional ya sugiere desde por ahí de 2013, 2014 hablar de la microbiota como un órgano más del cuerpo humano, el cual es modificable, entonces se enferma, sí, pero también se puede sanar, pero que a través de su metabolismo, que podemos llamarlo como fermentación, pero es mejor llamarle metabolismo,
supera incluso a la actividad metabólica del propio hígado. Entonces, cada vez debemos darle más importancia a la microbiota para comprender y para tratar también enfermedades desde ahí, como les digo, potencializar algún tratamiento, porque funcionan como coadyuvante las terapias que modifican la microbiota. ¿Y por qué es tan importante hablar de bacterias? Pues bueno, este es un mapa, una línea del tiempo, bueno, un círculo del tiempo por la forma que le dieron, pero donde hablan básicamente de cuándo se creó el planeta, eh, cuándo empezaron a haber bacterias, plantas, mamíferos y todas estas cuestiones. Bueno, se hacen cálculos y para esto hay, además de revistas y además de algunos estudios, bueno, hay libros incluso que hablan de evolución, ¿no? Y hay científicos evolutivos. Uno de mis científicos o científicas preferidas de evolución, pues justamente es Lynn Margulis. Ella tuvo un panorama diferente de la evolución, diferente a la de Charles Darwin, por ejemplo, porque pues aquí ya había mm, microscopios más potentes, ya empezaba a ver la parte de los datos por computadora, ya era más fácil compartir información, ya era más fácil hacer estudios y aparte tenía la evidencia de los científicos que le precedieron, ¿no? Entonces, pero bueno, para su época tenía un, no defecto, pero así lo veían los evolucionistas de esa época, por ahí de los años 70, 80, pues que era mujer y no le hacían caso. Trató de publicar una teoría que justamente es la teoría endosimbiótica y se la rechazaron como 20 veces en las principales revistas mundiales, hasta que tuvo un boom porque se comenzó a estudiar con la NASA y todas estas cuestiones también de biología y bueno, le aceptaron su primer artículo que se llamaba La historia de las células, la evolución de las células mitóticas, en una revista bastante importante para su momento. Entonces, ella, me gusta comentar esto, porque cuando me enteré, pues dije, pues, ¿cómo es la vida, no? ¿Cómo te pone estas cuestiones? Resulta que Lynn Margulis hablaba muy bien español. De hecho, yo pensé que era como española y resulta que no, es de Estados Unidos, habla inglés como lengua materna. Estoy casi seguro que es de Estados Unidos. Hablaba inglés de lengua materna, pero resulta que se vino a México y estuvo viviendo un par de años en Cuernavaca porque estaba justamente en las comunidades de Cuernavaca o de Morelos checando la vida de las comunidades indígenas que le ayudaran a ver todo de manera más holística. Y vaya que lo consiguió, por eso hablaba muy bien español. Y posterior a ella se casó con Carl Sagan, que seguramente lo conocen. De hecho, creo que ayer o antier fue su día o su cumpleaños, no sé. Que sabemos que es el padre de la astrofísica contemporánea. Y bueno, pues eran esposos, entonces imagínense, ¿no? Uno hablaba de planetas y de estrellas y la otra hablaba de bacterias. Entonces, para no hacerles el cuento más largo, pues publicaron un montón de libros, ¿no? Por eso su hijo se apellida Sagan, ¿no? Pues porque su esposo era Carl Sagan. ¿Y qué hizo ella? Planteó la evolución del planeta Tierra como tal, junto con la evolución de la vida sobre la misma Tierra que va evolucionando. Y eso la hizo ser una de las teorías de la evolución más completas, porque veía la evolución de la Tierra como un ser vivo que cambiaba y además nosotros que estamos en su superficie cambiamos con ella, ¿no? Y bueno, hay cálculos que nos dicen que el origen de la Tierra fue hace 4.6 billones de años, o lo que es lo mismo, 4.6 mil millones de años es el origen de la Tierra, que sabemos que incandescente, evidentemente, pues no puede haber vida y todo este tema. De ahí la vida, el origen de la vida celular, unicelular, eh, tuvieron que pasar un poco más de millones de años, hasta los 4.000 millones de años, donde se sabe que hay justamente los indicios de la vida unicelular. De ahí, a través, evidentemente, de que se empezó a enfriar la Tierra y se empezó a formar
agua y a ver precipitaciones en forma de justamente de agua, donde se empezaron a hacer los océanos, pues bueno, empezaron a ver bacterias anorexigénicas fototróficas. ¿Ok? Por eso se dice que la vida empezó del mar y de las algas. Y pues sí, en realidad ahí fue, ¿no? De hecho, grupos de investigación en microbiota hacen mucha investigación en algas marinas y se han encontrado bastantes resultados interesantes. De ahí, bueno, nos vamos, corremos hasta el presente, donde se dice que el primer humano, como, bueno, el primer ser que llevaba como tal la parte que era mamífero, que provenía de un ancestro común y que ya no era un animal como los demás, es la cuestión de los homínidos, que se sabe que aparecieron hace 4 o 6 millones de años. El Homo habilis, que es cuando empezó a usar herramientas para poder vivir o hacer la vida más fácil, es cerca de 2 millones de años, y como tal el Homo sapiens tenemos alrededor de 200.000 años sobre la Tierra evolucionando. Se escucha un montón, pero imagínense, las bacterias en realidad llevan 4 billones de años y nosotros llevamos 6 millones de años. Entonces, aquí es donde les digo, las bacterias sí tienen mucha importancia porque se han adaptado más a la Tierra que nosotros propiamente como humanos, ¿no? Y hace mucho estaba platicando con unos colegas y decíamos, ¿qué tal si el tope evolutivo de los seres vivos en la Tierra no es el humano, son las bacterias? Porque en realidad haber miles de millones de bacterias más que seres humanos sobre la Tierra, ¿no? Y al tener más tiempo, pues seguramente están más adaptadas al ambiente. Ahora, estas bacterias, ¿cómo colonizan al ser humano? Bueno, este ejemplo fue justo lo que les decía, ¿no? Que la composición de la microbiota es diferente en los órganos y sistemas o los tejidos donde lo estemos estudiando, ¿no? En la cavidad oral es diferente a la microbiota respiratoria. Sí, sí tenemos bacterias en los pulmones, sí hay. En la piel, evidentemente, y también es una cantidad impresionante de microbiota de la piel y que está en contacto directo con el medio ambiente, ¿ok? Seguramente si hacemos una estadificación de comunidades, por ejemplo, Ciudad de México, que es contaminada, con una población, no sé, de Suiza, en los campos de Suiza, seguramente la microbiota sea diferente de la piel porque aquí estamos expuestos al smog y allá, ¿no? Entonces, también se están haciendo estudios al respecto. En el intestino, pues ni se diga, es donde más están los estudios actuales, pero también en órganos genitales, también es diferente, incluso cambia con el pH, ¿no? Cuando la mujer está en su ciclo menstrual, pues cambia el pH y cambia la composición de la microbiota. Ok, pero ¿cuándo empieza ese trasplante? Y, y tenemos que pensar que el trasplante no solo es el famoso trasplante de materia fecal o de microbiota fecal y nos imaginamos un proceso quirúrgico por el término trasplante. Pues no, en realidad el paso de microbiota de bacterias de un lado a otro, o de una superficie a tu organismo, pues puede ser considerado un trasplante. Entonces, se dice que nosotros vamos a tener alrededor del 98% de nuestra microbiota, es decir, de los tipos diferentes de bacterias que tenemos alrededor de los primeros 2 años de vida. O incluso los pediatras nos hablan, bueno, pediatras en esta cuestión, pero del área de la biotecnología, de la biología como tal, nos hablan que en los primeros 1000 días de vida, que básicamente son 3 años, nuestra microbiota se establece en el ser humano como tal, es decir, ya vas a tener todos tus géneros y especies, solo cambia la cantidad de microbiota conforme pasa el tiempo. Ahora, ¿qué factores nos influyen en la expresión de la microbiota? Es decir, nosotros tenemos la misma microbiota que la gente de Singapur o la gente, no sé, de Francia, de Japón, de donde ustedes quieran y manden. Aquí puse un ejemplo muy diferente porque me fui de continentes, ¿no? No me fui México, Estados Unidos, porque básicamente puede que tengamos
cierto tipo de microbiota muy similar. Pero bueno, ¿por qué la microbiota es diferente? E incluso si hacemos estudios más exquisitos y más sensibles, eh, si separamos a dos gemelos monocigóticos que genéticamente son iguales, que tuvieron el mismo periodo, el mismo proceso preconcepcional y el mismo proceso gestacional en cuanto a los factores de la mamá, que vamos a ver más adelante que también influyen, pero los separamos y uno se va a vivir a Francia y es vegetariano, y el de aquí de México, el otro gemelo, pues bueno, es obeso y come pura comida chatarra. ¿Su microbiota es diferente? Pues sí, porque hay factores que modifican la microbiota, entre los cuales podemos distinguir factores principalmente que son exógenos y la mayoría se pueden modificar. Y hay algo bien importante, la base de la remisión de la disbiosis, que ahorita les digo qué es, o de la microbiota enferma, no es en los productos probióticos, prebióticos, no, es la alimentación, el paso más importante para cambiar la microbiota. Entonces, ¿qué factores influyen en la expresión y modificación de la microbiota? Evidentemente, cuestiones genéticas, el medio ambiente, la dieta, que es el más importante, el estrés, la parte de cómo respondemos a nuestro medio ambiente, la higiene también, y vamos a ver un slide de la teoría de la higiene, medicación, y no solo antibióticos. Tenemos en mente como que es que los antibióticos nos alteran la microbiota, pues también los AINES, también los esteroides nos modifican. Importante, debe ser un tratamiento prolongado. No, no es que si nos tomamos ahorita un paracetamol, un ibuprofeno o una dosis de dexametasona, de prednisona, nos va a modificar la microbiota. No, debería ser un proceso de varias dosis durante varios días, quizá meses, pero hay enfermedades que justamente llevan un tratamiento por meses, entonces sí la microbiota se ve modificada. Para cuestiones de antibióticos, pues bueno, la microbiota intestinal sí puede ser modificada por un tratamiento de 7 días de antibiótico, pero no te genera una disbiosis como tal. Es decir, por sí, por sí solo el antibiótico no te va a generar una disbiosis de la microbiota. El alcohol y el fumar sí modifican la microbiota directamente, y eso es bien importante, siempre preguntarle a nuestros pacientes, no nada más si toma o no, sino cuánto toma, cuánto fuma y desde cuándo. Al igual que la edad, se sabe que la microbiota durante la edad cambia, no en cuanto a especies, géneros y especies, pero sí en cuanto a diversidad, es decir, en cuanto a cantidad de unidades formadoras de colonia de ciertas bacterias. Y se sabe que una clave para ser un longevo exitoso, es decir, que tengamos, no sé, 90 años sanos, pues es justamente tener una diversidad abundante de microbiota durante toda tu vida. Entonces, pues bueno, cuando ya se empezó a, a formalizar el estudio de la microbiota, pues se dieron cuenta que había una comunicación. O sea, las bacterias, ya sean patógenas o saludables, pero lo englobamos como microbiota, te puede generar cambios en el ser humano, ya sea por enfermedad o te generan algo sano, ¿no? Porque si estudiamos si hay bacterias en un paciente sano, pues sí hay bacterias. Entonces, por ende, hay bacterias saludables, no todas son patógenas, ¿no? Entonces, dijeron, debe haber algo por lo cual se comunican y debe ser bidireccional, como las células humanas se comunican con las bacterias y las bacterias se comunican a las células humanas. Entonces, ya se empezó a hablar sobre los ejes, y uno de los primeros esquemas a nivel internacional que se manejaron justamente es este que ven de la prestigiosa revista Cell, donde nos hablaba de estos ejes. Decía primero, si la microbiota es diferente en órganos, pues también su comunicación es diferente y por ende también sus géneros y especies son diferentes. Entonces empezaron a estudiar justamente las interacciones de la microbiota intestinal, en este caso, primero con enfermedades respiratorias. Y se pusieron a estudiar también qué tipo de microbiota había en los pulmones.
También, por ejemplo, en el sistema esquelomuscular, como la microbiota intestinal mediante metabolitos te puede generar un buen o un mal desarrollo de los mismos, ¿no? Ni se diga de la microbiota del sistema urinario, del sistema reproductivo. Cumplen ciertas funciones y ahorita donde más evidencia tenemos evidentemente es en el sistema endocrino, a nivel de metabolismo, cómo nos genera nos puede ser propensos para tener obesidad, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico. El sistema nervioso central ya sabemos que puede generar ansiedad, depresión e incluso, eso es en el espectro, pues de alguna manera psiquiátrico, pero neurológico, ya se ve que un paciente que tiene disbiosis de la microbiota intestinal puede tener más factor de riesgo de tener enfermedad de Parkinson y Alzheimer. Y ahora, ¿a dónde nos vamos? Pues justamente a la parte del sistema inmune. Hasta el 2021 ya se había referenciado y demostrado que en el lupus tenía algo que ver la microbiota. En trasplantes donde estaba el injerto y el huésped, nuestras células, había más tolerancia si nuestra microbiota estaba sana. En cuestiones de sepsis, aquí hay todavía un montón de estudio porque hay términos nuevos donde dicen, ok, entonces si una bacteria sana de tu intestino logra pasar a la circulación, ¿te genera sepsis? Y justamente hay un cambio de término porque no necesariamente así. Esa es la endotoxemia metabólica y no generalmente es así como una sepsis, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ¿esta microbiota es estable? No, es dinámica. Puede ir cambiando conforme a los factores que ya vimos que la modifican, a nuestra edad, e incluso a nuestro estrés o a nuestra donde vivimos, porque al igual que las bacterias evolucionaron con el planeta, pues también evolucionan justamente con nuestro desarrollo como humanos, ¿no? Entonces, por eso es dinámico. Y les vuelvo a repetir que el factor principal modificador de la microbiota es la alimentación, ¿ok? El segundo seguramente es el estilo de vida, si hacemos ejercicio o si somos sedentarios o si no hacemos nada o poquito ejercicio, yo creo que sería el segundo factor modificador de la microbiota. Y ya ahí en fuera nos vamos a los demás que ustedes quieran. Entonces nos encontramos con dos términos, que es la eubiosis y el otro es la disbiosis. ¿Qué es la eubiosis? El estado sano en control o en homeostasis de la microbiota. Es la eubiosis. Entonces, cuando les diga eubiosis, pues nos vamos a imaginar una microbiota saludable. Pero cuando se pierde ese equilibrio y ahora las bacterias potencialmente dañinas o patógenas se expresan más en cantidad, se llama disbiosis y nos genera síntomas. Y también ya es factor de riesgo para varias enfermedades, como lo vemos en el siguiente esquema de la derecha. Una microbiota en disbiosis te puede generar daños a nivel cardíaco, a nivel hepático, a nivel renal, ¿ok? También, como les dije, enfermedades neurológicas o psiquiátricas. Ya se sabe que también tiene algo que ver con la diabetes tipo 1, no se diga con la 2, algunos cánceres. Entonces, una microbiota en disbiosis es factor de riesgo para estas enfermedades. Por ende, la importancia de verlo como un órgano que se puede enfermar, pero que también podemos sanar. ¿Ok? Entonces, podemos hablar que la microbiota puede ser un modulador de la fisiología humana. Sí, yo les diría, sí, esta es una respuesta a un sí. ¿Por qué? Porque también puede modificar la respuesta de ciertas células y de ciertos órganos y sistemas. ¿Por qué? Porque las bacterias producen metabolitos, que son compuestos que se pueden generar por propio metabolismo intrínseco de la bacteria, por la fermentación de ciertas sustancias, también puede generar metabolitos, y esos metabolitos, al ser moléculas muy pequeñas, traspasan la barrera, bueno, primero la membrana, el epitelio intestinal, también puede sobrepasar la barrera hematoencefálica, y ni se diga
membrana placentaria. Entonces, ¿es un modulador? Sí. Podemos ver que hay de los 4 tipos de las 4 familias más grandes de microbiota, pues tenemos 2 que son los firmicutes y los bacteroidetes. Y si se ponen a buscar estos temas, por ahí de la bibliografía del 2021 para atrás, o inclusive del 22 para atrás, van a hablar de algo que se llama el radio firmicutes bacteroidetes, donde se pensó que el tener más firmicutes que bacteroidetes era malo, pero no necesariamente es así. Es malo tener más firmicutes en enfermedades metabólicas del síndrome metabólico, pero en algunas otras enfermedades no cumple ese patrón. Entonces ahora la literatura nos habla de que el radiofirmicutis bacteroidetes no lo debemos usar como un indicador de factor de riesgo para enfermedades. Nos sirvió y nos decían que lo tomáramos, pero en años pasados. Ahorita ya se sabe que no debe ser así. Eso se los digo porque seguramente lo pueden leer. El radiofirmicutis bacteroidetes y pues no, actualmente ya no es, ya no se puede estudiar así la microbiota. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues un corte transversal de nuestro intestino y que justamente me da siempre mucha risa este slide porque mi primera exposición en la carrera fue en la materia de histología y justamente fue de epitelio intestinal. Entonces, pues no sé si es el destino que andan hablando de él ahorita, pero bueno, me acordé de ello. A veces pensamos y que los epitelios, que los órganos, que todo son como el dibujo que vemos en el libro, ¿no? Cortes. Y pues no es así. Vean, si yo les digo, imagínense un intestino, seguramente se imaginarán pues las curvaturas, el intestino delgado, el colon ascendente, transverso, descendente, pero pues no, yo les diría mejor imagínenselo así, lo que hay dentro, el epitelio, ¿qué pasa? Bueno, pues este es un corte justamente de un intestino humano con una tinción, evidentemente, porque pues si no se vería bien transparente, y pues es un estudio histopatológico. Entonces, ¿qué podemos ver? Que tiene muchas, estas no son las vellosidades, ¿no? Las vellosidades todavía están más pequeñas, pero el que esté plegado el intestino aumenta la superficie de absorción de nutrientes, de agua, de lo que ustedes quieran. Pero es algo bien importante, tiene capas, ¿no? Y recordamos que es el epitelio, la membrana basal, la muscular, la su mucosa, la muscular de la mucosa y la serosa, ¿ok? Pero aún así, el epitelio intestinal, que es la capa de células que reviste al intestino y que está en contacto, en teoría, yo les diría que no está en contacto con el lumen intestinal como tal, pues no, pero que hace contacto con los nutrientes, pues bueno, es el epitelio. Y ahorita les digo por qué yo creo que no, el epitelio no está en contacto con el medio ambiente ni con el lumen. ¿Por qué? Porque tiene una capa de moco, entonces no deja que haya comunicación justamente. Pero justamente en otros slides veremos como que esa diferenciación. Entonces, esto nos hace pensar que entonces sí tiene que ver que tu microbiota esté sana o enferma con algunas enfermedades, ¿no? Y es donde empezamos a hablar de los famosos ejes de la microbiota, ¿no? El eje microbiota cerebro, el que yo creo que es el más famoso, el eje microbiota pulmón, el eje microbiota piel, ¿no? Y ahora algunos más eh, sofisticados como el eje de regulación de la microbiota del sistema metabólico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se sabe y está bien estudiado que una mala alimentación te genera disbiosis de la microbiota intestinal y es factor de riesgo para obesidad, para diabetes, para algunos tipos de cáncer, ¿no? Entonces, ya hablamos de esos ejes. ¿Por qué? Porque es ya demostrado que si hay comunicación directa entre la microbiota intestinal y los demás órganos y sistemas cuando estamos sanos y cuando estamos enfermos a través de los metabolitos. Y no solo de metabolitos, de los productos de ciertas células como lo son las interleucinas, las citocinas, por ejemplo el factor necrosis tumoral, todas estas cuestiones que son respuestas celulares
modifican y son vías de comunicación entre células. Y justamente la metainflamación tiene mucho que ver al respecto. Y que viene de nuestros amigos, los científicos que se dedican a estudiar cuestiones de obesidad, sobrepeso, hipertensión, síndrome metabólico. Hablaban y en la literatura de tiempos de años, a lo mejor décadas quizá no, porque yo creo que hasta de este año pueden encontrar alguna referencia que diga la obesidad es una enfermedad, es un estado inflamatorio crónico, es un estado de hiperestimulación inmunológica y lo resumían como inflamación sutil persistente, ¿no? ¿Por qué le hablaron así? Porque les pongo un ejemplo. Aquí un ejemplo yo, que pesara 90 kilos, ¿no? Y que mido unos 70. Entonces tengo cierto grado de obesidad. Y alguien con normopeso, 70 kilos, mide unos 70, si yo tengo esa inflamación, tengo síntomas, pues de principio, pues no. Podría decir soy sano. Por eso se le dio el nombre de inflamación crónica sutil, porque no te genera al inicio signos y síntomas. Ejemplo, sabemos que la inflamación es una respuesta patológica de nuestras células que te genera rubor, aumento de temperatura, aumento de volumen y dolor, ¿no? Ejemplo, si ahorita me machuco, pues me va a doler. Y ahí sí necesito tomarme un analgésico, sí. Entonces, por eso se le dio el nombre de sutil, porque no nos damos cuenta, porque no la vemos y no la sentimos. Pero a este término nos gusta mejor llamarle metainflamación y ya la pueden encontrar así, con ese nombre, porque nos habla de un estado persistente, sistémico, proinflamatorio, mediado por citocinas, por interleucinas, incluso por los factores de coagulación, porque sabemos que cuando hay un proceso inflamatorio hay un estado de hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo se está preparando a que haya un daño y por eso pasan los trombos, ¿no? Que vimos, váyanse a YouTube, está una clase justamente de microbiota y aterosclerosis. Entonces ahí tiene como que mucho que ver esta cuestión de la metainflamación. Entonces, ahora es ese estado proinflamatorio multisistémico, que es la obesidad, se le llama metainflamación. ¿Y de dónde viene ese término? Y bueno, para empezar, ¿de dónde vienen todas esas citocinas o interleucinas o factores que dices, Uriel, que hay cuando un paciente tiene sobrepeso? Bueno, es ahora cuando debemos de cambiar el chip en que el adipocito es un órgano de sostén, es un órgano de protección y un órgano termorregulador. Eso es lo que yo aprendí en la carrera, en mi primer semestre de histología, y pues no nada más. Es así. Los grandes investigadores en cuestiones de obesidad, síndrome metabólico, nos dicen, cada adipocito, cada célula es una glándula metabólica. Dices, ¿qué? A veces nos imaginamos glándulas grandes, por ejemplo, las suprarrenales, la tiroides, o sea, yo creo que hasta las podemos agarrar, ¿no? Porque son grandes. Pero imagínense, cada adipocito es una glándula modificable. Eso es muy, muy interesante. Y este esquema nos ayuda a ejemplificar mucho esto de la metainflamación. Pues resulta que hay dos tipos de adipocitos, ¿no? El blanco y el pardo, pero resulta que hay un intermedio, ¿ok? Que justamente cambia conforme, en este caso es la ingesta calórica del paciente. Cuando más calorías tiene y tiene un perfil lipídico más alto, resulta que el adipocito cambia su fenotipo a uno que se llama adipocito con fenotipo proinflamatorio, que te genera que ese adipocito cambie su estructura y pueda tener más grasa, más lípidos dentro, pero a la vez, como es una glándula metabólica, también produce ciertas sustancias y ciertas hormonas que hacen un círculo vicioso. Un gran investigador que conocerán en nuestro congreso en diciembre, decía, la obesidad protege a la obesidad. Sí, porque es un círculo vicioso de que tengamos en esta cuestión obesidad a nivel de los adipocitos. ¿Y cómo pasa esto? Pues bueno, si cambia el fenotipo de un adipocito normal a un fenotipo proinflamatorio que después te genera obesidad, bueno,
hay algo que se llama tejido adiposo blanco disfuncional. ¿Qué pasa? Pues pasan un montón de cosas. Vean, aumenta la leptina, que la leptina de alguna manera es una hormona secretada por los propios adipocitos que te genera mayor hambre. Hay incremento de la resistina, incremento de las principales interleucinas proinflamatorias, como es la 1, la 6, factor de necrosis tumoral, alfa. Hay más expresión de las moléculas de adhesión, también de los factores de coagulación, y también puede haber la proteína C reactiva elevada, incluso la que se llama proteína C reactiva ultrasensible, también se va a encontrar elevada. Las IgMs, IgGs también va a haber más elevadas, y va a haber una disminución de todo lo que sea antiinflamatorio, como es la interleucina 10, la adiponectina, las citocinas, las citocinas TH2, la interleucina 4, la 13, van a haber menos cantidad. Entonces va a ser un estado proinflamatorio. De ahí, un adipocito disfuncional genera que haya más adipocitos. Va a haber linfocitos, va a haber macrófagos, incremento de las células cerradas, fibroblastos, linfocitos. Entonces, esto nos genera una inflamación, pero ¿inflamación en el adipocito? Pues no. Inflamación, ¿a dónde creen que se van todas estas sustancias? A la sangre. ¿Y la sangre a dónde llega? A todos los órganos y sistemas. Entonces, por eso es un estado proinflamatorio multisistémico, porque estos factores proinflamatorios van a todos los órganos y sistemas. Y entonces tu organismo dice, pues estoy inflamado. Hay más reactividad inmunológica. ¿Ok? Entonces ya esto que era sutil y que no nos generaba enfermedad, pues no. Ahora dices, te puede dar diabetes, obesidad propiamente, que es tu primer eje de gatillo, estatosis hepática, que ahora se llama hígado graso asociado a disfunción metabólica, enfermedades cardiovasculares, ¿ok? O síndrome metabólico, que es la conjunción, ¿no? De obesidad, hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, y ahorita ya se sabe que el ácido úrico elevado también es un factor para tener síndrome metabólico. Entonces, vean, es un estado proinflamatorio multisistémico que ahora se llama metainflamación. Regresándonos un poco a algo que se llama el ecosistema de la microbiota intestinal. Recordaban el corte transversal que les mostré de intestino. Pues bueno, dentro de ese lumen, que ahorita vamos a ver la citoestructura del epitelio intestinal con colores y figuras, que se nos va a hacer más agradable y nos lo vamos a aprender mejor, pues debemos tener en cuenta, y les voy a hacer unas preguntas que seguramente las he hecho en algunas clases que hablé de microbiota. ¿Las bacterias son seres vivos? Van a poner varios en el chat. Pues evidentemente sí. ¿Las bacterias se alimentan? Van a poner también que sí. ¿Las bacterias generan productos de degradación o de la fermentación? Sí, ok. Entonces, si tenemos bacterias dentro de nuestro lumen intestinal, ¿va a generar todo eso? Pues sí, pues sí, porque ahí están tus seres vivos. Tú eres el mundo de esos seres vivos. Entonces, estos, eh, estas bacterias que están dentro del intestino, estamos hablando de microbiota intestinal, pueden generar expresión de genes y de proteínas. De hecho, podemos hablar de tres partes que nos pueden ayudar a comprender mejor el estudio de la microbiota, que es la metagenómica, la metabolómica y la metaproteómica. Justamente estudian cachos, bueno, etapas de la expresión de la microbiota muy específicos. Ejemplo, en la metagenómica debemos tener en cuenta que las bacterias también tienen genes, también tienen DNA o ARN que expresan genes. Que si bien una bacteria puede tener 20, 100 genes que son bien poquitos, pues sí, pero en conjunto tienen miles de veces más el genoma humano ellas, o sea, en cantidad. Entonces, producen
muchísimo más proteínas que nosotros. Las bacterias producen más que nosotros como seres vivos. Entonces, cuando hablamos del estudio a nivel genético de las bacterias, podemos hablar de la metagenómica. ¿Qué pasa cuando estas bacterias se expresan a través de su alimentación? ¿Ok? Porque les decía yo, las bacterias se alimentan, sí. ¿Qué expulsan o cuáles son sus productos de degradación o vías de comunicación? Principalmente son la expresión de genes que te van a dar proteínas. Entonces ahí podemos estudiar la parte de la metaproteómica, ¿ok? Pero también producen las bacterias ciertos metabolitos. Y ahí podemos hablar de la metabolómica. Entonces, cuando escuchen la metagenómica, te engloba todo el estudio de la expresión o silenciación de genes humanos, bacterianos, de lo que tú quieras. Cuando hablen de la metagenómica, proteómica, pues bueno, de las proteínas, que al final de cuentas es de la síntesis del DNA, ¿no? Lo que en realidad hace funcional a la célula, la síntesis de proteínas. Y cuando hablemos de metabolismo, pueden encontrar la metabolómica, que es decir, todos los metabolitos que regulan ciertos procesos de salud o de enfermedad. Entonces, todo estos slides que vimos, justamente es la introducción al tema, para que vean no la complejidad y que se les haga difícil, sino la robustez de todo lo que hace la microbiota. No solo son bacterias. Ya vieron que es un regulador, tiene varios ejes, que puede estar saludable o enferma en disbiosis o biosis, que se puede remitir la disbiosis, es decir, pasa a una microbiota saludable, que hay factores modificables de la microbiota que producen metabolitos. Todo eso es para entender un poco mejor qué pasa con la microbiota y las enfermedades autoinmunes. Pero otra vez, antes de dar ese salto e irnos hacia el lupus, hacia la fibromialgia, pues vámonos al sistema inmunológico, ¿no? Para entender mejor qué pasa justamente en el sistema, bueno, en la parte del sistema inmune innato y en el adaptativo, porque la microbiota tiene contacto con ambos. Entonces, es diferente su respuesta en el innato y en el adaptativo, que van a estar estrictamente regulados por la microbiota. ¿Dónde se comienza a estudiar justamente la microbiota y el ser humano? Pues justamente cuando nacemos, ¿no? Se dice, la primera colonización de la microbiota es a través del parto, o en este caso la cesárea, ¿no? Y ya hay estudios donde nos hablan que la microbiota, los indicios de las primeras poblaciones de microbiota intestinal y de la piel sí cambian, pero no son totalmente diferentes, ¿eh? O sea, por ejemplo, yo fui por parto normal, pero mi hermano fue por cesárea. No necesariamente la microbiota es diferente. A lo mejor sí en los primeros días de vida, pero después ya es básicamente igual. Pero ahora no solo eso, ya se sabe que la alimentación, justo cuando estamos en nuestro periodo neonatal, si es con fórmula, cambia. Y si es justamente por lactancia materna, también cambia. Entonces, ahora se sabe que pacientes que no se les dé lactancia materna exclusiva al inicio, tienen factor de riesgo para presentar alergias y enfermedades inmunológicas cuando esté grande, bueno, nuestro paciente crezca, ¿no? Y bueno, si hay cuestiones donde la lactancia materna no necesariamente es niños que tengan alergias o las mamás que no producen leche. Entonces hay varias cuestiones que puede el niño no beber leche materna, ¿no? Pero nosotros como médicos y muchos estudiantes que están aquí, pues deben promover la lactancia materna exclusiva. ¿Cuánto tiempo? Pues dicen que entre más mejor, mínimo 2 años, pero a partir del mes 6, del mes 8, empezar a dar ese cambio de ahora la lactancia materna como complemento, pero también debemos de empezar a dar cuestiones de proteínas. ¿Ok? Y no necesariamente primero carne, ¿no? Vámonos con frutas y verduras al inicio, o inclusive con fibra primero, ¿no? Pero eso ya nos hablará un pediatra mejor al respecto. ¿Cómo se sabe esto? Pues bueno,
Resulta que estos estudios se hicieron evidentemente en modelos animales, donde se sabe que los ratones que se les dio fórmulas tenían eran más propensos a tener, o el número de los que presentaron enterocolitis necrotizante eran más de los que sí tuvieron leche materna en este caso, ¿no? Entonces, pues seguramente ahora nuestra neonatología va a cambiar un poco porque también tienen que ver el lado de la microbiota. Y es lo que les decía en el slide anterior. Justamente es cuando nacemos, con la alimentación que nuestra microbiota se va a establecer. Pues no. Ahora se sabe que la microbiota fetal puede estar programada por la mamá. Es decir, si la mamá tiene obesidad, síndrome metabólico, enfermedades inflamatorias intestinales, ahorita vamos a ver un poquito más adelante el síndrome de intestino permeable y también las enfermedades inflamatorias intestinales propiamente, te pueden generar ese estado de metainflamación. Y ahora el bebé está recibiendo sangre con citocinas, con interleucinas, con metabolitos y puede generarle un estado proinflamatorio a nivel intrauterino, a nivel de cuestiones de este líquido amniótico, ¿no? ¿Y esto cómo se estudió? Pues bueno, se sabe que el líquido amniótico, que ahí la parte donde nuestro feto se va desarrollando es estéril, sí, pero los productos los metabolitos que produce la microbiota de la mamá sí pueden pasar la membrana placentaria y generarle cierto daño al feto, ¿ok? ¿Cómo fue esto? Pues bueno, se sabe y se ha visto que podemos encontrar firmicutes, proteobacterias en la placenta, en el cordón umbilical y en el líquido amniótico. Pero además se sabe, y hay estudios que estudiaron el metaboloma intestinal con el del útero, entonces vieron la parte de factores metabólicos, toda esta cuestión de metabolómica, comparando útero e intestino, y se vio que en el útero había aminoácidos, vitaminas, ácidos biliares derivados de microbiota intestinal, ¿ok? Entonces, dices, ok, no hay bacterias de microbiota intestinal en el útero, pues no, pero sí hay la comunicación a través de los metabolitos que le van a dar al bebé. Por eso, en el control prenatal, nuestra mamá pues debe prepararse para tener un bebé y estar en peso adecuado. Entonces, la hipótesis de la higiene nos dice, y seguramente esto hasta nuestras abuelitas nos lo han dicho, de que entre más un niño juegue o esté en contacto con el mundo exterior, más sano va a ser en su edad, bueno, pediátrica, preescolar, escolar y adulta. En cambio, que un niño que lo supercuiden se va a estar enfermando de todo. Pues eso tiene algo de verdad. Y eso es lo que postula la hipótesis de la higiene, ¿no? Cómo la industrialización y el cambio de la sociedad hacia unas sociedades urbanas cada vez más, donde cambia todo el ambiente socioeconómico, la alimentación, los estilos de vida, cómo te van modificando y te pueden hacer propensos a tener enfermedades. Bueno, pues en este caso la hipótesis de la higiene la vamos a ver a nivel fetal y a nivel celular, no vamos a ir a enfermedades, ¿ok? ¿Qué se sabe a nivel fetal? Bueno, durante el desarrollo, nuestro desarrollo intrauterino, porque hasta este momento todos estuvimos en desarrollo intrauterino, no hay in vitros en la clase todavía, entonces todos pasamos por aquí, va a haber células CD4, células TREG también. Estas suprimen el sistema inmunológico innato del feto para no responder ante antígenos maternos. ¿Ok? Entonces, el sistema inmunológico desde ahí está haciendo pues un papel de regulación, ¿no?
Ahora volvemos a ver el dibujo de hace rato, ¿no? Después del nacimiento, ya hay colonización bacteriana y empieza a ver la microbiota intestinal. Y ahora, ¿cómo sabe tu sistema inmunológico que son bacterias comensales, es decir, saludables y no son patógenas? Eso es bien interesante, ¿no? Porque si se supone que antes del nacimiento, y esto les digo, se supone, ¿no? Porque así está la bibliografía actual, pero a lo mejor en un momento no dicen, no fue así, que si esto está limpio, está libre de gérmenes, después del nacimiento ya se empieza a poblar de microbiota. ¿Cómo sabe el intestino que esas bacterias no las debe atacar y no debe generar un estado inflamatorio local? Porque hasta ahorita no hay cuestiones de memoria, no hay inmunidad adaptativa en este punto, cuando inicia la vida. Pues resulta que hay unos receptores que se llaman receptores de reconocimiento de patrones, también como los receptores tipo TOL. Estos van a estar en el epitelio intestinal y producen péptidos antimicrobianos y producen tolerancia inmunológica. ¿Para qué? Para que no toda bacteria que caiga en el intestino nos dé una gastroenteritis o un estado inflamatorio o una enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, no, hay tolerancia que es generada por estos receptores de reconocimiento de patrones. Pero también hay algo bien importante. Y justo este corte me gusta. Bueno, miren, vamos a hacerle un poco de zoom. Recuerden que la citoarquitectura de nuestro intestino, pues bueno, la capa mucosa justamente es el epitelio intestinal que está conformado por varias células que les podemos llamar enterocitos. Pero es en un término muy general, porque en realidad hay más de 12 tipos de células diferentes en todo el epitelio intestinal. Aquí sobresalen justamente, por ejemplo, las células caliciformes, que son las más blancas que ven embebidas en el epitelio intestinal. Por ejemplo, esta, y que producen mucina. Entonces, esto que se ve como entre color extraño, blanco y que se ve como con textura, es justamente el moco, la capa de moco. Por eso les decía yo, el epitelio está en contacto con con el lumen intestinal. Pues la verdad es que no, porque tiene una capa de moco y vamos a ver que es una capa de moco superficial y una externa. Pero bueno, hay células inmunológicas dentro del epitelio intestinal y también a nivel endocrino, y por ejemplo las células enteroendocrinas, las productoras de somatostatina, ¿ok? Aquí vemos las famosas células de Panet, que son células acidófilas por el que captan el color ácido, que en este caso es la eosina, colores naranjas, colores rojos, y que producen generalmente las defensinas, que van a ser eh, factores protectores ante un daño, en este caso bacteriano, ¿no? Ante un antígeno. Y estas van a estar generalmente localizadas en las criptas del Ibercum, que son justamente los repliegues de las vellosidades intestinales. ¿Ok? Aquí van a estar. Entonces, vean, estas son justamente estas células de Panet que van a producir péptidos antimicrobianos, lisosimas, defensinas, que nos protegen el intestino neonatal de patógenos oportunistas. Entonces, tenemos que la microbiota, además de ser un órgano metabólico, es un órgano inmunológico. Sí, porque nos va también a regular, nos va a proteger a nivel inmunológico, es decir, nos va a defender de los patógenos externos. Y bueno, nos podemos encontrar un montón de estudios. Este está bien interesante, también de la revista Cell, donde estudiaron cómo cambia la microbiota conforme es la alimentación del feto. Perdón, del feto, del recién nacido, no, una disculpa, del recién nacido, ¿ok? Si es por fórmula, si es lactancia materna. ¿Y qué pasa cuando el bebé empieza a comer vegetales, grasas vegetales o grasas animales? ¿Cómo es ese salto de diferentes tipos de microbiota? Porque les dije desde un inicio, la alimentación es de las más importantes reguladores de la microbiota. Bueno, pues justamente
hay algo que se llama la reacción del destete, es decir, cuando el cambio de microbiota de lactancia materna, porque esos van a ser los sustratos de tu microbiota, cuando el paciente come alimentos sólidos diferentes a la leche. Entonces, esto es un cambio de microbiota y se llama la reacción del destete, ¿ok? Donde hay un cambio en la composición de la microbiota. Entonces, se sabe que es diferente, como estaba el estudio anterior, de los niños que no tuvieron lactancia materna y tuvieron fórmula, es diferente la microbiota, y entonces los niños que tuvieron fórmula nada más pueden ser más propensos a enfermedades inmunológicas o alergias, por ejemplo, ¿no? Entonces, se sabe que el desarrollo temprano del sistema inmunológico va a estar regulado por la microbiota intestinal y regulado, evidentemente, si el niño estuvo con lactancia o no. Y también el paso de cómo se fue haciendo la transición de, bueno, la lactación y cómo el niño está comiendo ahora productos sólidos, proteínas, fibras, que evidentemente van a ser dados por sus papás. Entonces es una programación metabólica a nivel de la alimentación. ¿Ok? Es muy interesante verlo, ¿no? Entonces, ahora, a nivel del sistema innato y adaptativo, ¿qué pasa? Bueno, vamos al sistema innato, que sabemos que es de alguna manera, nuestra primer barrera inmunológica, es inespecífica, no tiene memoria, generalmente es celular. Son como que algunas de las características del sistema inmune innato. Y esto es la figura que les decía, ¿no? De nuestro bonito epitelio intestinal, pero bueno, ya con colores y figuras, pues es así. Entonces, recordando, y también no se nos olvide, también tenemos las famosas placas de Peyer, que es tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal, que también tiene una infinidad de linfocitos que se pueden activar y generar también reacción inmunológica o en estas cuestiones anticuerpos, pero bueno, esto es del sistema adaptativo. Solo lo mencioné porque aquí estaba y ya se me estaba olvidando, pero en el sistema de barrera, vean, el intestino es la primera capa que tienen que traspasar las bacterias patógenas o metabolitos patógenos. Pues no, tenemos una capa de moco superficial o de mucina superficial, una capa de moco profunda que está en contacto directamente con el epitelio, y tenemos todas las células, diferentes tipos de células que tiene nuestro epitelio intestinal. La microbiota, ¿dónde está? Pues justamente en estas capas de moco. ¿Ok? Las bacterias no están en contacto directo con el epitelio intestinal, sino están embebidas en ese mar de moco, de mucina que está revistiendo el epitelio intestinal. ¿Ok? Incluso ya se sabe que ciertas bacterias, principalmente lactobacilos, o perdón, bacilos, van a generar metabolitos que van a decirle a las células caliciformes, que son estas verdecitas, que produzcan más mucina. Entonces se dice, un regulador de tu barrera mucosa, de tu barrera de mucina intestinal son las propias bacterias. Y eso es interesante para que vean que pues la microbiota no está pegadita a las células, no, está justamente en la capa de moco. De ahí, bueno, también es importante saber de por qué no pasan de manera natural todas las bacterias al torrente circulatorio cuando la superficie intestinal, pues por funciones absorción. En primera, porque las bacterias son más grandes y no pueden pasar directamente al epitelio. En segunda, porque vamos a encontrar que entre célula y célula están bien amarradas y bien pegadas. Y encontramos proteínas de fijación de intracelular e intercelulares, ¿no? Estas proteínas son proteínas integrales, es decir, que tienen una parte dentro de la célula y afuera, y van a amarrar todas nuestras células, ¿no? Tenemos la ocludina, tenemos las sonoleucludens, las uniones estrechas, que en una eubiosis, es decir, en un estado de la microbiota sana, se va a mantener este epitelio intacto.
Pero ¿qué pasa? Cuando hay disbiosis de la microbiota, es decir, hay microbiota patógena, se van a empezar a abrir esas uniones estrechas y ahora sí, metabolitos que no podían pasar, bacterias o productos de la degradación bacteriana o del metabolismo bacteriano, que por tamaño no podían pasar, ahora ya van a poder pasar porque se separan las células. Y es a lo que se le llama el síndrome de intestino permeable o el síndrome de intestino con fuga. Entonces, eh, ahora se sabe que las bacterias y sus metabolitos pueden traspasar la barrera epitelial. Entonces nos puede generar una reacción inmunológica y sistémica si nuestra barrera epitelial está comprometida. Y justamente este es un esquema que revisé el año pasado cuando estaba yo estudiando una parte de la microbiota y la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, estuvimos traduciendo este esquema. Me gusta mucho ponerlo en primera porque nos costó mucho trabajo, mucho tiempo traducirlo. Y en segunda, porque sí esquematiza la línea del tiempo en cuanto cómo es el paso de una microbiota saludable a una patógena y qué pasa con las células del epitelio. Pues bueno, vean, aquí es el tiempo hacia su derecha. Este es un epitelio intestinal intacto con una microbiota saludable. Vean la parte de moco, el lumen, bacterias verdes que se ejemplifican como bacterias de la microbiota saludable, metabolitos también antiinflamatorios que sí pasan a través de porque son muy pequeños y sí pasan, y hay algunos que hay receptores en las microvellosidades y pasan a nivel intercelular, perdón, intracelular. Pero ¿qué pasa cuando empieza a haber una disbiosis? Esa capa de moco superficial y profunda se va a ver comprometida y ver cada vez más pequeña. Ya va a haber más bacterias potencialmente dañinas. Va a haber producción de citocinas proinflamatorios, metabolitos proinflamatorios y van a hacer que las células del epitelio se empiecen a abrir. Por ende, bacterias, metabolitos que no deberían pasar al intestino pueden pasar. Y a nivel de síntomas, ¿qué pasa? Pues va a haber una inflamación persistente, va a haber metainflamación, va a haber síntomas de mala digestión, puede haber constipación, puede haber estreñimiento o un patrón mixto, ¿no? Y podemos diagnosticar un síndrome de intestino irritable, que justamente parte de la etiofisiopatología pues tiene que ver mucho con una disbiosis de la microbiota intestinal. Entonces vean cómo puede cambiar. Pero algo importante, aquí nos vamos como que hacia lo catastrófico, pero también puede ir la línea al revés, dando una correcta terapia, alimentación, corrección de estilos de vida, quitar factores de riesgo, además dar suplementación con probióticos, prebióticos, fibras. Puede ir al revés. Eso es muy cierto también. Entonces, pues para irnos un poquito más rápido, pues ya se sabe que hasta las células de los cúmulos de diferenciación de los linfocitos responden a la actividad metabólica de la microbiota o de las bacterias intestinales a través de los receptores propiamente que reconocen patrones. Las células dendríticas también presentan antígenos que pueden ser derivados de la microbiota o pueden ser patógenos o partes de las membranas de bacterias patógenas. Entonces, esto puede generar una respuesta inmunológica y ahorita estamos viendo la innata, es decir, células, cuestión inflamatoria. Entonces, ya vimos cómo sí puede haber una regulación en el sistema inmunológico innato. Pero ahora, ¿qué pasa con el adaptativo? Y así en nuestra clase me tuve que chutar unas clases de patología bien interesantes, donde cómo nos podemos dar cuenta que la microbiota intestinal puede generar cambios a nivel del sistema inmunológico adaptativo en el tracto gastrointestinal. Bueno, vamos a revisar un poco este trabajo de la Universidad justamente de Barcelona, donde nos hablan de la citoarquitectura del epitelio.
Y sí, pues ya lo conocemos, ¿no? El epitelio, pues, ok, lo que está afuera. Pero ¿qué pasa con la membrana basal y la lámina propia, que están hechas de colágeno y de varias cosas de sostén? Pues resulta que tenemos algo que se llaman los linfocitos este, intraepiteliales, ¿ok? Entonces, estos linfocitos intraepiteliales nos dicen, es muy fácil distinguirlos porque son células nucleadas que están después de tu epitelio intestinal. Entonces tenemos, esta es nuestra mucosa, la basal, la base de la mucosa. Entonces, estos linfocitos intraepiteliales van a estar dentro. Ejemplo, acá, acá. Estos más cafés no seguramente son artefactos de la tinción, porque están muy demasiado cafés, pero estos son linfocitos intraepiteliales que responden a tus células dendríticas presentadoras de antígeno o responden a estados proinflamatorios multisistémicos y se comunican directamente con las placas de Peya. ¿Ya vieron ahora cómo la parte inmunológica está teniendo algo de sentido? Pues vean, ¿qué pasa? Cuando hay una disbiosis de la microbiota intestinal, vean, si estudiamos la patología del linfocito intraepitelial, se sabe que es de la respuesta inmune adaptativa. ¿Por qué? Porque son los linfocitos intraepiteliales, que son células T y células delta, son un conjunto de células T que presentan algo que se llama el factor de transcripción de Helios. Inhiben la diseminación de las bacterias por la mucosa mediante la secreción de citocinas proinflamatorias y proteínas antimicrobianas. Entonces, estos linfocitos T producen metabolitos o producen interleucinas, citocinas que nos generan cambios y nos generan respuesta inmunológica, protección ante bacterias patógenas. ¿Ok? Además, ya se sabe que pueden ser presentadoras de antígeno y tener, hay algo, recuerden, no sé si recuerdan, en las clases de histología nos hablaban de la inmunoglobulina A secretora, ¿no? Que está principalmente en las mucosas, pues justamente vienen de estos procesos de adaptación y de protección, ¿ok? Pero bueno, está muy interesante, ¿no? Seguramente en la mayoría de nuestras clases de histología de intestino nunca vemos esta parte de la celularidad dentro de la lámina propia del epitelio intestinal, los famosos linfocitos intraepiteliales. Y ahora ya hay justamente una clasificación, pero ya eso es a nivel de especialidad patología, donde cuentan los linfocitos intraepiteliales de ciertas vellosidades y dan diagnósticos patológicos. Pero bueno, eso ya es más avanzado y para esta clase, pues la verdad es que no tiene mucho al caso conocer hasta ese tipo, porque pues sería mediante una biopsia. Entonces aquí no estamos yendo a la parte molecular y a la parte de respuesta proinflamatoria. Entonces, se sabe que una correcta interacción de la microbiota intestinal y el sistema inmune adaptativo, controlando los factores que regulan a estos, como la alimentación, la exposición a factores antígenos, la vacunación también tiene mucho que ver aquí, previene la translocación bacteriana y la infección. Es decir, lo que les decía hace rato, como una bacteria, cuando estamos libres de gérmenes, no nos genera una infección. Ah, pues justamente porque el sistema inmunadaptativo ya reconoce mediante esos factores, receptores, los reconocen como saludables, no como propios, sino como saludables, y previenen algo que se llama la translocación bacteriana, que es uno de los nuevos términos también y que si gustan luego revisamos, porque también ya es una patología diferente, esto de la translocación bacteriana, cómo las bacterias pueden cambiar de localización y cómo pueden ingresar al torrente sanguíneo antes de generar sepsis o sin generar sepsis como tal. Entonces, este esquema de este artículo que salió este año nos habla de que la microbiota no es un regulador por sí solo, que debe haber un inter entre.
la célula huésped, es decir, la célula humana y la microbiota intestinal, y ese inter es el sistema inmunológico. Entonces, la vía de señalización es sistema inmune. Y cómo sí está relacionado con ciertos tipos de cáncer, con enfermedades inflamatorias intestinales, desórdenes psiquiátricos, como les decía, ansiedad, depresión, ya se sabe que tienen cierta derivación de la microbiota. Y para quien no nos crea, pues bueno, se produce más serotonina en el intestino que en el cerebro. Se produce hasta 700 veces más melatonina en el intestino que en el cerebro. Entonces, claro que tiene una implicación psiquiátrica, una disbiosis de la microbiota intestinal. Enfermedades autoinmunes, enfermedades cardiometabólicas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa a nivel de la autoinmunidad? Para ir cerrando la clase, vean este esquema bien interesante. Nos dice, hay dos formas de generar autoinmunidad a nivel del sistema inmunológico. Entonces, primero habla, ok, tienes una microbiota intestinal alterada. Cambia tu epitelio intestinal a un intestino permeable o liquigat, donde, les decía yo, el moco disminuye, donde hay bacterias patógenas, donde las bacterias pueden pasar incluso al torrente sanguíneo o cachos de su membrana o antígenos o metabolitos, pero se van por dos lugares diferentes. En este caso, miren, a este esquema yo le voy a agregar un tercer camino, que es directo a torrente sanguíneo, pero yo creo que aquí lo obviaron porque estaban hablando como tal de esto de autoinmunidad. Nos dicen, va a haber hiperreacción o hiperreactividad de las placas de Peyer, de los linfocitos intraepiteliales que ya vimos dónde están, y va a haber un estado inflamatorio persistente, que a la vez puede causar señalización celular o inmunológica y que te puede llegar a otros órganos y sistemas, porque les vuelvo a repetir, ¿no? Todas las cuestiones de interleucinas, todo a dónde se va, pues a la sangre, y la sangre llega a todos los órganos. Entonces, por eso existe el famoso eje microbiota-riñón. Pues sí, porque metabolitos que están acá pueden dañar acá, o metabolitos que están acá pueden dañar el cerebro o inclusive el páncreas, ¿no? Y de aquí se habla de la posible etiología de la diabetes mellitus tipo 2, que no es desconocida, seguramente es a nivel de metabolitos y le pegan al páncreas. Y yo creo que es la verdadera etiología. En unos años seguramente podrán decir que creo que ese cuate tenía algo de razón, y pues no es que la tenga, sino que la bibliografía nos marca que va hacia allá el asunto. Pero también, ¿qué pasa? Recuerden que tenemos los vasos linfáticos. Entonces, a través de la linfa y a través de los ganglios linfáticos también se pueden intercambiar células, citocinas e interleucinas pro o antiinflamatorias, inclusive, ¿no? Hasta el cáncer se propaga también por el sistema, por esta cuestión de los vasos linfáticos. Entonces aquí te dicen, ok, si tu linfa tiene generalmente linfocitos, de ahí su nombre, o bien no tienen células inmunológicas que están hiperreactivas por una disbiosis intestinal, entonces estas células pues van hiperreactivas y chocan o van hacia otros órganos y sistemas. Entonces ahora se sabe que este es el eje de alguna manera intestino, sistema inmunológico, ¿no? A través de la señalización celular y a través del paso, a través de la linfa de metabolitos o de células o de bacterias inclusive. Entonces, ¿qué evidencia tenemos al respecto hasta ahora? Este es un artículo revisado hace como medio año en una clase que di justamente de enfermedades autoinmunes, donde nos decían, es un metaanálisis donde nos dicen, ok, ¿qué evidencia hay de enfermedades autoinmunes con que tengan como antecedente previo un intestino permeable? Es decir, una enfermedad inflamatoria intestinal que te cambió tu epitelio intestinal. Esclerosis múltiple. ¿Por qué? Porque hay a nivel sérico, hay sonulina, que la sonulina es una proteína de las que amarran las células a nivel del epitelio intestinal. Entonces ya se sabe también que esto se encuentra en pacientes con esclerosis múltiples, perdón. En la disbiosis va a haber Akkermansia
elevada, la población de la bacteria Akkermansia elevada, la Prevotella elevada, bacteroidetes disminuidos. El espondilitis anquilosante también va a haber sonulina elevada, va a haber bacterias, prebotelas elevadas, bacteroidetes. Recuerden que eran los principales tipos de familias de la microbiota intestinal. Entonces los bacteroidetes van a estar bajos. Artritis reumatoide. También hay cambios en la microbiota intestinal, aunque estos cambios pueden ser ahorita no significativos, es decir, no concluyentes, que son la causa de la enfermedad autoinmune, porque todavía no hemos llegado a ese nivel de ciencia, porque esto es una ciencia que va avanzando y va surgiendo, pero sí ya vimos que por lo menos si tú comparas un paciente, vamos a poner, un paciente con artritis reumatoide, un paciente o con diabetes mellitus tipo 1, con un familiar sano, la microbiota va a ser diferente. Va a haber expresión de bacterias patógenas potencialmente dañinas y va a haber inclusive intestino permeable en pacientes con enfermedades inflamatorias y en los sanos no va a haber eso. Entonces, si hay cambios, ahora nos toca ver qué bacteria es la que te genera ese cambio y esa bacteria por qué llegó y por qué está creciendo, ¿no? Hacia allá va la investigación, pero por lo menos ya se sabe que para la esclerosis múltiple, espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, diabetes mellitus tipo 1, que es una enfermedad autoinmune como tal, digo, el proceso es un poco diferente porque está mediada mediante autoanticuerpos y vemos que hay 4 tipos, ¿no? La enfermedad celíaca, el lupus eritematoso sistémico, si comparamos grupos sanos con grupos con enfermedades autoinmunes, las microbiotas son totalmente diferentes, teniendo en cuenta que en este caso es el estudio antes del tratamiento, porque también si damos tratamiento se modifica la microbiota, pero en estos grupos fueron pacientes de recién diagnóstico sin tratamiento con grupos sanos y se vieron cambios a nivel de la microbiota intestinal. Ahora algo más interesante, ¿cómo la microbiota puede generar autoinmunidad o cómo te puede hacer que la inmunoterapia sea más eficaz? Este es un estudio de la revista Science que se publicó, me parece que en 2019, déjenme ver, no, 2021, donde estábamos revisando apenas de cómo la microbiota te genera y su parte del sistema inmunológico, ¿no? Y justo cuando estamos investigando este tema, salió este artículo en Science, que pues es la revista Science y Nature, son las dos principales revistas científicas del mundo, tienen por ahí de un factor de citación de 42 puntos, cuando nuestra máxima revista mexicana tiene 3 puntos. Imagínense, entonces, lo que está publicado aquí es si llega a nivel mundial. Y aquí ya estaban viendo cómo la microbiota en pacientes que están recibiendo inmunoterapia, la inmunoterapia daba mejores resultados si le daban probióticos a los pacientes. Y es como que un boom, y de hecho en la oncología se está estudiando mucho ahorita al respecto. Actualmente, los tratamientos de inmunoterapia incluyen células T, modificación de las mismas células T, transferencia adoptiva de células T, terapias con receptores antigénicos, quiméricos, citocinas, inclusive oncolíticos y vacunas. Es la parte que está ahorita de los tratamientos de inmunoterapia. ¿Ok? Incluso hay ahorita 10 tipos de inmunoterapia para cáncer que están avalados por la FDA para estudios en este caso fase 3 y para posibles curas o remisiones de cánceres, donde están metiendo probióticos junto con la inmunoterapia para que te genere mejores resultados. ¿Ok? ¿Y esto qué tiene que ver con la microbiota? Pues bueno, ya hay resultados de algunos estudios preclínicos y clínicos donde nos hablan que la microbiota es un importante determinante en la respuesta a la inmunoterapia contra el cáncer. ¿Ok? Este grupo
del grupo del doctor Matson demostró que hay Bifidobacterium y Enterococcus en mayor abundancia y responden a este tipo de inmunoterapia. Entonces dicen, ok, vamos a preparar al paciente para que tenga estos ciertos tipos de bacterias, un paciente oncológico, y que la inmuno jale mejor o dé mejores resultados. Ellos ya lo demostraron, ¿no? También hay estudios donde dicen que, donde estudiaron a los pacientes que ya tuvieron inmuno, es decir, pacientes oncológicos que ya tuvieron inmuno y estudiaron su microbiota. Y resulta que los que tenían ciertos tipos de bacterias, ejemplo, Akkermansia, Fecalibacterium, respondían mejor que a los que tenían estas poblaciones en menores cantidades. Entonces, ya se empieza a hablar de la inmunoterapia y la microbiota que tenemos que estudiarle su farmacocinética y farmacodinamia para ver si entre más bacterias saludables tengamos, la inmunoterapia es más efectiva. Entonces, esto es muy interesante, muy difícil inclusive de tratar de explicar y también de entender, pero por lo menos ya estos son los albores de esta ciencia de la microbiota y de cómo tener una microbiota saludable, los tratamientos pueden ser mejores. Por eso la corriente ahorita que está de dar probióticos como coadyuvante en ciertas enfermedades, pues sí es correcta, porque sí hay evidencia. Si nos ponemos a buscar, sí hay evidencia. Entonces, este artículo que se publicó apenas hace unos meses, nos hablan, ok, ahora, si nosotros tenemos, nos vamos primero desde arriba, ¿va? Un paciente con cáncer, ok, va, pero tiene su microbiota intestinal normal, es decir, tiene una población de microbiota diversa, no tiene signos ni síntomas, está en normopeso, está en homeostasis, su barrera epitelial intestinal está intacta, tiene citocinas e interleucinas antiinflamatorias. Esto lo va a proteger para bacterias patógenas. ¿Por qué? Porque está en eubiosis. Pero, ¿qué pasa si por la dieta alta en sal, alta en lípidos, en calorías, baja en fibra, alcohol, desnutrición, anticuerpos, fármacos, eh, mal descanso, es decir, tenemos que dormir bien, si no tenemos factor de riesgo para tener disbiosis, pues vas a tener disbiosis de la microbiota intestinal. Va a haber crecimiento de patógenos oportunistas. Va a haber una respuesta aberrante o sobreexpresión, una respuesta inmunológica. Por lo tanto, va a haber un estado proinflamatorio. Esta metainflamación va a estar. Las células que hacían el epitelio se van a separar cada vez más y va a haber intestino permeable. Va a haber endotoxemia metabólica, que es un término muy increíble, muy bonito. Váyanse al YouTube, ahí está una clase de endotoxemia metabólica. Y entonces, ahorita la parte de de la inmunoterapia, que son los anti-PD1, los JAK inhibidores del JAK, los antifactores de necrosis tumoral, pues básicamente son anticuerpos, autoanticuerpos, te dicen, ok, si ya vimos que nuestros pacientes con una microbiota intestinal sana les va mejor, pues, ¿qué pasa si a los pacientes que tienen disbiosis les damos probióticos o bacterias saludables junto con la inmunoterapia? ¿Incrementa la eficacia? Y justo viene un signo de interrogación. Es una hipótesis actual que está teniendo mucho auge en la investigación de la oncología. Espero que en México estemos haciendo algo al respecto, pero pues en países de primer mundo, Estados Unidos está haciendo mucha investigación acerca de microbiota, probióticos, prebióticos o simbióticos e inmunoterapia. Ahora, rapidín, ¿cómo vamos a modular la microbiota intestinal? ¿Cómo pasar de disbiosis a eubiosis? Pues básicamente
con el uso, pues vamos a empezar con la dieta. Tienes una dieta equilibrada, una dieta basada en plantas, buenos estilos de vida, que descanse bien el paciente, que haga ejercicio, que tome suficiente agua, que no tenga estrés, que viva bien, su ambiente socioeconómico debe estar estable, porque eso igual modifica la salud, son los determinantes de la salud y también de la microbiota. Pero ahora también podemos echar mano de productos, suplementos, como lo son los probióticos, prebióticos, eh, simbióticos y posbióticos. Rápido, prebióticos, que es fibra no digerible que las bacterias intestinales pueden metabolizar o fermentar para aprovecharlas y dar un potencial saludable al ser humano. Es un prebiótico. Un probiótico son comunidades bacterianas vivas que producen un efecto benéfico al huésped. Simbióticos, la misma cápsula que tiene los dos anteriores, probióticos y prebióticos juntos, eso es un simbiótico. Y un posbiótico es el metabolito que produce esa bacteria y entonces ya no le das al paciente la bacteria viva, sino el metabolito que in vitro aislaste y le das ese metabolito al paciente. Entonces estamos llegando justo a la edad y a la necesidad donde todos los probióticos que veamos en la farmacia ya sepamos para qué sean, porque tienen un género y especie diferentes entre sí, entre ciertas marcas, entonces deben funcionar para cuestiones diferentes. Ahora los recetamos como indiscriminadamente, como si todos los prebióticos fueran para síndrome de intestino irritable, y pues no es cierto. Hay algunos que funcionan mejor para otras patologías. Entonces, estamos justo en la estadificación donde vamos ya a empezar a clasificar no solo a los posbióticos, sino desde los prebióticos, cuáles son cepas y cuáles son metabolitos antiobesogénicos, antioxidantes, antiinflamatorios, hipocolesterolémicos, antihipersensibles o inmunomoduladores. ¿Para qué? Para dar tratamientos dirigidos y no solo dar probióticos a lo tonto, sino dar bien específicos para qué son. ¿Ok? Entonces ya vamos a saber en un futuro no muy lejano. Paciente con hipertensión, ok, dale su beta bloqueador o su YECA o su ARA2 o su diurético, y a ver, también dale este probiótico que ya se sabe que tiene propiedades antihipertensivas. Eso está muy interesante, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a saber eso? Porque si bien los probióticos no tienen indicación como tal, es decir, des este probiótico a esta dosis en caso de COVID, en caso de Alzheimer, pues no, todavía no llegamos a eso. Pero si les diera yo ahorita una guía básica de cómo prescribir correctamente y más que correctamente, éticamente, un probiótico, un prebiótico, un simbiótico, un posbiótico, lo primero es debemos checar que estén regulados. Es decir, que tengan marca, que estén registrados ante la COFEPRIS y que de alguna manera se vendan en farmacias o en supermercados legales, porque pues al ser microorganismos, pues si los compramos y no están registrados o regulados por la COFEPRIS o por la FDA, pues no los receten, ¿ok? Porque no sabemos qué le estamos dando a los pacientes. Entonces, el paso uno es checar que estén regulados. En el paso número 2, debemos individualizar qué es mejor para qué paciente, porque no es lo mismo un prebiótico, un simbiótico y un posbiótico. ¿Qué es mejor para qué paciente? O sea, poner un ejemplo bien fácil. Un paciente que su dieta es basada en plantas como una dieta mediterránea, es decir, la mejor dieta del mundo, donde tiene gran ingesta de fibras, de proteínas, la correcta ingesta de lípidos, agua, aceites vegetales, le vamos a dar un prebiótico, pues yo no se lo daría. ¿Por qué? Porque su ingesta de fibra es correcta. No le voy a dar más fibra, pues si la tiene bien. Mejor le voy a dar un probiótico. ¿Por qué? Porque el probiótico se va a desarrollar mejor, ya que tiene el sustrato para crecer. Recuerden que los prebióticos es fibra que ocupan las bacterias para crecer, lo ocupan de alimento. ¿Ok? Ahora,
Algo que deberíamos de hacer, y yo creo que hay que empezarlo a hacer en este grupo que estamos aquí conectados, es ponernos a investigar qué probióticos, prebióticos y simbióticos hay en el mercado y sacar las cepas. Este tiene Lactobacillus casei, este tiene Bifidobacterium, no sé qué, este tiene Akkermansia, este tiene Lactobacillus, plantarum, y ver para qué sirve cada cepa, para qué hay estudios que ya usaron esas cepas y qué resultados les dieron a nivel bioquímico, a nivel de signos y síntomas, en qué enfermedades lo ocuparon. Entonces ahí ya los podemos empezar a indicar para ciertas patologías. Entonces eso, ¿cómo lo vamos a investigar? Pues sí, es bien fácil. Se van a Nature, a Science, a Lancet, a PubMed, donde ustedes quieran un buscador formal o una revista formal y pongan su cepa, Lactobacillus casei, en obesidad. Enter. ¡Pum! Les van a salir sus 2000 estudios y chequen qué marcadores bioquímicos mejora, qué síntomas mejoran, durante qué tiempo, porque también es durante cuánto tiempo podemos dar un probiótico. Hay estudios que nos dicen que alrededor de las primeras 4 semanas se empieza a generar una respuesta a los probióticos. Entonces, el periodo hasta ahorita que nos dicen los expertos que tenemos de dar un probiótico es de 4 a 16 semanas. Entonces, si lo damos un mes está bien, si lo damos 2, pues es mejor, y si lo damos 3, pues qué mejor, porque va a tener un resultado sostenido de la cepa probiótica. Debemos empezarlos a agrupar por patologías, como estaba el slide anterior, los probióticos, antiinflamatorios, los hipolipemiantes, los hipoglucemiantes, ya los empezamos a empezar a agrupar para darlos dirigido al tratamiento de nuestro paciente. Y uno de los más importantes ahorita es su uso como coadyuvante. Sería irresponsable hasta este momento, hasta el día, hoy creo que es 10 de noviembre del 2023, decirles que este probiótico cura esto. No, ahorita sabemos que es un tratamiento coadyuvante, es decir, damos el tratamiento basal del paciente más un probiótico, un simbiótico que ya estudiamos y que nos puede incrementar o llegar a las metas mucho más fácil de nuestros pacientes. Entonces, pues hemos llegado al final de esta charla, esperando que les haya gustado, esperando que no les haya yo aburrido esta hora y cacho que estuve hablando con ustedes. Y si hay preguntas, pues las checamos en el chat.